Muy queridos amigos y hermanos, es un gusto para mí compartir con ustedes nuevamente lo más importante en la vida, que es la palabra de Dios. Hoy vamos a ver la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, específicamente el artículo noveno, que nos habla acerca del libre albedrío, como ustedes pueden evidenciar en sus pantallas. Bueno, he dividido, o la misma confesión divide este tema en 5 puntos, los cuales voy a nombrar a favor de ustedes. El primer punto es que nos habla que el ser humano tiene una libertad natural de elegir entre lo bueno y lo malo. Pero esto lo vamos a desarrollar un poco más, porque aquí lo bueno es en parámetros humanos y no en parámetros divinos o espirituales. En segundo lugar, podemos ver la inestabilidad original que tenía el hombre. Es decir, que cuando Adán y Eva fueron creados, ellos sí podían elegir entre el bien y el mal, pero debido a su incredulidad, como ya sabemos, le creyeron a Satanás y decidieron mal. Y por ende ya no pueden decidir lo que es realmente bueno, que es Dios. En tercer lugar, tenemos la incapacidad del hombre al caer de elegir lo que es realmente bueno, lo que ahorita les decía. Cuando el hombre cae, cuando es incrédulo y pierde, digamos, toda la posibilidad de escoger a Dios, ahí tiene esa incapacidad. Bueno, en cuarto lugar, vamos a ver que el creyente tiene una capacidad renovada. Pero esta capacidad renovada, mis queridos amigos y hermanos, pues es limitada en cierto aspecto, como lo vamos a ver, porque el ser humano también, que es creyente, también tristemente tendemos al pecado. Y en quinto lugar, algo muy maravilloso, que cuando ya seamos glorificados, vamos a tener una inmutabilidad en siempre elegir lo bueno. Iniciemos, mis hermanos, pero antes de ello los invito a orar. Oremos, por favor. Gracias, Señor, por el día de hoy, Padre. Te pido que por favor nos perdones de todo pecado de pensamiento, obra, omisión, palabra, aun los pecados desconocidos, Señor. Ayúdame a mí, Padre, a que esté concentrado y que mis hermanos también estén concentrados para poder compartir tu palabra, que es lo más maravilloso en la vida. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, hermanos, en este momento posiblemente no me encuentro presencialmente con ustedes. ¿Por qué? Porque pues estoy trabajando, pero por ello estoy haciendo este video en el cual pues quiero compartir con ustedes esto que es sumamente importante. Bueno, entonces, ¿qué es el libre albedrío? Bueno, vamos a ver una definición que el autor Sam Waldron pues va a criticar de qué piensan muchas personas de que es el libre albedrío. Bueno, este es un comentario de la Confesión de Fe de Londres de 1689 y voy a leerles un concepto que tenía un hombre llamado Orígenes. Dice así: la doctrina del libre albedrío del hombre es teológica y prácticamente fundamental. Los falsos conceptos de la misma han pervertido todo el sistema de la verdad cristiana. El antiguo teólogo cristiano Orígenes es la más clara ilustración de esto. Orígenes le dio al libre albedrío un creciente lugar prominente en su modo de enfocar el cristianismo. Kelly puede decir: ciertamente el concepto de libre albedrío
proporciona la clave para todo el sistema de Orígenes. Esto es literalmente cierto. En primer lugar, Orígenes fundamenta la pecaminosidad humana en las caídas individuales de cada alma humana en un estado preexistente. Solo esto explica la universalidad del pecado humano de forma consecuente con el libre albedrío. En segundo lugar, el alma humana del Dios hombre mereció esta posición como la única alma que no pecó. En tercer lugar, las posiciones diferentes que ocupan los hombres en el mundo y sus diversas vicisitudes son resultado de su grado de pecaminosidad en este estado preexistente. En cuarto lugar, puesto que los hombres siempre retienen su libre albedrío, todos serán finalmente salvados mediante su purificación en los fuegos purgatorios del infierno. De esta manera, el universalismo y el purgatorio están fundamentados en la doctrina del libre albedrío. Aún el diablo puede ser restaurado. En quinto lugar, puesto que los hombres retienen su libre albedrío, no es seguro que su estado en el cielo sea permanente. Finalmente, la obra de Cristo, por tanto, podría ser sólo la de maestro ejemplo. Queridos hermanos, el autor Sam Waldron, después de ello, va a criticar esta afirmación, como yo la voy a criticar, porque claramente que Orígenes, desafortunadamente, está enseñando dos herejías muy graves, las cuales tienen como base el libre albedrío, pero un libre albedrío mal entendido. ¿Por qué un libre albedrío mal entendido? Porque Orígenes pensaba que el hombre podía elegir lo bueno. Y son dos herejías completamente terribles. La primera, el universalismo. Recordemos que Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículos 10, versículos 13, 14 y 15 nos enseña que hay un lago de fuego y que las personas estarán allí por la eternidad, las personas que rehúsen creer en Cristo Jesús, como nos dice Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También está en Mateo que podemos ver que Dios les va a decir a los de la izquierda: apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Podemos ya corroborar que hay el infierno y es un lugar eterno. Es decir, no hay purgatorio, no es que se paguen unas misas o se paguen ciertos, digamos, o se cumplan ciertos requisitos para que la persona se salve. Esto no es posible. O uno va al cielo o al infierno. Bueno, ese es el universalismo. Entonces es algo completamente terrible porque dice que todo el mundo va a ser salvo y eso no es así. Y como vieron, también va pegado pues a la idea del purgatorio, que también es una falsa idea. Bueno, entonces, ¿qué es el libre albedrío? Hay que entender dos conceptos. El concepto en el cual lo entiende el ser humano natural. Entonces, el libre albedrío para el ser humano natural es escoger cosas buenas en el plano humano. Por ejemplo, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? Y muchas más decisiones que a ustedes se les puede ocurrir. Pero hay una decisión muy importante, la cual nosotros no podemos escoger, sino Dios tiene que venir. Y aquí viene la segunda definición de libre albedrío, que ya es una definición más apegada a las escrituras.
¿En qué sentido? En que el hombre no puede buscar a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 11 nos enseña, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No podemos buscar a Dios. Es decir, realmente no podemos escoger lo bueno. Bueno, entonces la Confesión Bautista de Fe de 1689, en su primer artículo de el capítulo 9 del Libre Albedrío nos dice, Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Esto era de lo primero que les hablaba. Dios le da una voluntad natural al hombre para que él pueda elegir él mismo. Y Dios no lo fuerza a hacer ni bien ni mal. Para argumentar esto tenemos 3 versículos. Vamos a ir a Mateo capítulo 17 versículo 12, el cual ustedes pueden ver en su pantalla, la cual estoy pues ahí hablando. Dice Mateo 17:12, mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Miren que Elías fue un profeta, y desafortunadamente los profetas fueron perseguidos. Ahí se puede ver que hicieron con él todo lo que quisieron. Tristemente, los profetas fueron hombres perseguidos, que Dios los mandó para que ellos fueran pregoneros de verdad y de justicia, pero a los cuales, por la maldad del hombre, fueron perseguidos. Y no fue porque Dios les dijera ustedes tienen que perseguir a los profetas, sino que ellos mismos decidieron por el mal que había en ellos. Santiago capítulo 1 versículo 14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esa palabra concupiscencia le hace deseo, es atraído y seducido. Entonces el ser humano tiene deseos y es tentado por esos deseos. Puede decidir hacer el bien o puede decidir hacer el mal. Otro ejemplo que tenemos es Deuteronomio capítulo 30 versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. El ser humano, en cierto nivel, puede escoger. No puede escoger a Dios, claramente, porque es algo imposible. Pero humanamente, como les decía, sí puede escoger cosas. Yo me acuerdo que en una época yo estudié en un colegio pues supuestamente entre comillas cristiano, y en ese colegio yo me acuerdo que yo tenía un profesor y él decía que habían 3 decisiones muy importantes en la vida. Bueno, entonces la primera decisión era lo que yo iba a estudiar y a qué me iba a dedicar, que yo lo podía escoger. En segundo lugar, él decía que yo podía escoger con quién casarme. Y en tercer lugar, él decía que yo podía escoger a Dios. Pero esto es imposible, amigos y hermanos. No podemos escoger a Dios. Dios nos tiene que buscar a nosotros. Los primeros 2 conceptos de buscar un oficio, una carrera, algo para desempeñar, sí es posible. Segundo, aún una esposa es posible. Y valga la pena decir que aquí podríamos ver que Dios trajo a Eva a Adán. Entonces, pues,
también ahí pues podríamos pensarlo, ¿no? Pero sí, es más lógico que podría escoger la esposa. Pero Dios es imposible que lo podamos escoger. Bueno, vamos a pasar al segundo artículo de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, recordemos, del libre albedrío. Voy a leer a favor de ustedes el segundo párrafo y si tienen sus confesiones a la mano, por favor síganme en la lectura y si no, ahí en sus pantallas lo tienen. Dice, punto 2. El hombre, en su estado de inocencia, tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Pero ojo, pero era inestable y podía caer de dicho estado. Podemos ver que el hombre como era inestable. En cualquier momento él podía caer de ese estado. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos tenían esa inestabilidad. ¿Sí? Vamos a verlo bíblicamente. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 nos dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Adán y Eva fueron hechos rectos, a imagen y semejanza de Dios, pero desafortunadamente escogieron mal. Hoy en día el ser humano tristemente escoge lo malo, no puede escoger lo bueno porque lo bueno realmente es Dios. El ser humano hoy tristemente busca muchas perversiones y no busca la gloria de Dios sino satisfacerse a sí mismo. Génesis capítulo 3 versículo 6 podemos ver bíblicamente lo que ahorita les estaba hablando de Adán y Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ellos desafortunadamente escogieron comer el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? Por algo llamado la incredulidad. Bueno, vamos a pasar a nuestro artículo tercero. El hombre por su caída en un estado de pecado ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. El hombre está incapacitado. Cuando le creyó Eva a Satanás y Adán fue engañado, tristemente el hombre va a caer en pecado. Para ello vamos a ver Proverbios 21:10. Dice, el alma del impío desea el mal. Su prójimo no halla favor en sus ojos. Entonces, todas las decisiones de los hombres caídos son trapos de inmundicia. Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias, le hace esa palabra justicias como obras, que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, ante los ojos del Señor, ninguna obra del impío es buena. Aquí les voy a ofrecer, en la pantalla ustedes pueden ver que hay un habitante de calle y al lado hay un niño, el cual es hijo de este personaje que tiene corbata roja. Entonces imagínense que yo tuviera un hijo y mi hijo me ofreciera una milhoja y me la diera, papá, tome, ¿cómo es esa milhoja? Pues ustedes qué pensarían, pues claramente que yo me la comería. Pero si viene un habitante de calle con sus manos todas llenas o embadurnadas de boxer y me ofrecer la misma milhoja, ¿ustedes creen que yo se la aceptaré? Claro que no se la voy a aceptar, porque yo veo el sujeto de donde proviene esa buena obra. Por eso Martín Lutero citaba, Dios
perdónalos por sus buenas obras, porque las buenas obras del hombre no llevan la gloria de Dios, sino llevan la gloria del hombre. ¿Sí ven? Pero el hombre no tiene libre albedrío para escoger a Dios. Y todo lo que el hombre hace a favor, el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, que hace a favor de Dios, para Dios es un trapo de inmundicia. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, más que todo el 11 es clave, que dice como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces la razón es que no hay quien entienda. No hay justo ni a un uno. No hay quien pueda buscar a Dios. Si realmente pudiéramos buscar lo bueno, podríamos buscar a Dios. Y esto es algo imposible. Mateo capítulo 7, versículos 17 al 18 dice, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Nuevamente lo leo a favor de ustedes. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces está el árbol y su consecuencia, los frutos y el efecto. Un árbol bueno va a dar frutos buenos, pero un árbol malo va a dar frutos malos. En su pantalla ustedes pueden ver un árbol malo y un árbol bueno, los dos sin dar una cosecha, pero ya cuando dan la cosecha, el árbol malo pues que dar frutos malos y el árbol bueno pues frutos buenos. Mateo capítulo 12 versículos 33 al 34 dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces el árbol malo va a producir frutos malos. Así haga muchas buenas obras, porque es como la milhoja que ofrece el habitante de calle. Bueno, entonces la definición de libre albedrío, voy a dárselas. Dice así. El libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano para tomar decisiones de acuerdo con sus deseos. Entonces, ¿cuál es el deseo del hombre? ¿Buscar a Dios? No. El hombre es enemigo de Dios y rehúsa creer en Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Nuevamente quiero que veamos esta definición de libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano para tomar decisiones de acuerdo con sus deseos. Bueno, es muy importante ver que el ser humano puede tomar decisiones, pero desafortunadamente la mayoría de veces, si no todas, si no está con Dios, pues va a tomar malas decisiones. Lo realmente bueno es desear a Dios, pero no deseamos a Dios, deseamos nuestros deseos egoístas. Bueno, la confesión de fe en el artículo 9 del libre albedrío, en su numeral 4 nos dice, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado y, por su sola gracia, lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere
ni perfecta, ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Desafortunadamente, el ser humano, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hermanos, pasa algo interesante. Deseamos ya lo bueno, pero desafortunadamente, por lo que queda de nosotros, de maldad, eso tristemente nos lleva a pecar. Tenemos una raíz de maldad, pero esa raíz de maldad va a ser eliminada cuando nosotros estemos con el Señor. Bueno, vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 17. Dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, la humanidad queda dividida en dos puntos. Los que tienen los deseos de la carne, que toman las decisiones siempre de hacer el mal, el impío. Todas las buenas obras del impío son trapos de inmundicia. Y el deseo del Espíritu, los que toman decisiones guiados por el Espíritu Santo, el creyente. Romanos 8 capítulo 6 nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso deja al creyente dos posibilidades: el hacer el bien, que es implantado en la regeneración, pero el hacer el mal es pecar voluntariamente. Tristemente, el impío es esclavo del pecado, pero nosotros como creyentes tenemos que ser esclavos de Cristo. Recuerden eso. Bueno, la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, en su artículo 9, en el numeral 5, nos dice: esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutable, libre para querer solo el bien únicamente en el estado de gloria. Les tengo una buena noticia, hermanos. Nosotros vamos a tener un estado perfecto. Para eso quiero invitarlos a que vayamos a Efesios. Cuando tengamos ya ese estado perfecto, nosotros, gracias a Dios, vamos a poder elegir siempre el bien. Efesios capítulo 4, versículo 13, nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos seremos como Cristo, y cuando seamos como Cristo vamos a poder elegir bien. Y cuando digo todos, es los escogidos. Bueno, vamos a ir a Hechos. Vamos a ir a Hechos capítulo 12 y vamos a ir, si ustedes son tan amables, al versículo 23. Dice: al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Entonces ese es Hebreos. Vamos a ir a Hebreos. Ese no es Hechos, es Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos ¿qué? Perfectos. Vamos a ser perfectos, hermanos, y eso nos tiene que dar gran alegría. Realmente agradezco al Señor por el privilegio que me dio de compartir con ustedes en estos breves minutos la palabra de Dios. Si no me es posible presentarme con ustedes presencialmente, les haré llegar esta presentación para que la puedan atesorar. Mis hermanos, fue un gusto haber compartido con ustedes y oremos por favor. Señor, gracias porque realmente no por nuestros méritos, sino por los méritos tuyos podemos elegir realmente lo bueno y tenemos el deseo de elegir lo bueno. Porque si no fuera por ti haríamos cositas buenas, pero como decía esa frase de Martín Lutero, que es tremenda: Dios perdónalos por sus buenas obras.
y requeriríamos que Dios nos perdonara por nuestras buenas obras. Gracias porque esa milhoja que te ofrecemos como hijos a ti te agrada y no nos ves como al habitante de calle, como desafortunadamente ves a muchos impíos, pero es de recordar que no es por nuestros méritos. Gracias porque eres bueno. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, que tengan muy buena noche. El Señor les siga bendiciendo y para mí ha sido de gran agrado compartir con ustedes la palabra de Dios. Hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite.